También es una cuestión en cómo hacen los gobiernos, las políticas, para justamente fomentar que haya más trabajo. Ayer hablamos casualmente con la agencia territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, que está acá en Río Cuarto, que brindó alguna información sobre programas y planes de trabajo. Sin embargo, hay mucha gente que no se ve alcanzada, gente como ayer lo que decía Moreno de la agencia territorial era que las mujeres más jóvenes, el ingreso al primer trabajo es muy complicado. Pero al mismo tiempo también lo veíamos hoy, las personas adultas también cuando pierden el trabajo es complicado volver a recuperarlo o volver a ingresar a una cuestión más formal. Bueno, son algunas de las tantas piezas de este rompecabezas que sin dudas hablan de las cifras que la UCA mostró el día de ayer. Claro, y que después le vamos a preguntar esto de la metodología, de cómo se mide, de qué es la pobreza estructural y de cuáles son los índices que van variando año a año. Por ejemplo, tuvieron un incremento en el 2018, en el 2019, pero a pesar de la pandemia, llamativamente en este 2020 tuvieron un descenso, ¿sí? Por supuesto que los millones siguen estando, el porcentaje sigue estando, pero está el tema del número del incremento del 3%, que habla justamente de una gestión de la pandemia distinta. Y el propio Eduardo Donza, cuando se reconecte, nos lo va a explicar en instantes, ¿sí? El tema de la pobreza que sigue impactando y que duele, y que hay que tomar decisiones políticas, una de las cuales el ministro Arroyo las estaba enumerando en la mañana cuando iniciábamos Punta la M. Por ejemplo, esta cuestión de la creación de empleos para el año que viene, por ejemplo, bueno, es sí cuestión de ayuda, ¿no? Esto de doblar el monto de las tarjetas de alimentar, bueno, son algunos de los paliativos que hay en esta cuestión de crisis, pero sobre todo, y lo que siempre pedimos es que haya asistencia y que haya fuentes de trabajo. Bueno, el banco de maquinaria también, de materiales para trabajar, una de esas cosas. Bueno, ya vamos a ir con Eduardo Donza, pero ahora vamos al espectáculo en un instante, nada más, porque ahora nos dicen que está todo listo para la comunicación. ¿Con Eduardo Donza? Vamos a intentar conectarnos con él, que muy gentilmente está en contacto con nosotros por teléfono esta vez, para superar los avatares de la cuestión de internet. Eduardo, lo saludamos, buen día, ¿cómo le va? Paula y Magdalena. Sí. Buenos días, disculpen, pero acá también en mi casa también hay problemas un poco de internet hoy, así que lo hacemos por este medio, gracias. Gracias a usted, y no hay problema obviamente por la cuestión de la comunicación. Eduardo, estábamos explicando a grandes rasgos mientras restablecíamos la comunicación, explicamos que iniciamos el programa hablando con el ministro de Desarrollo Social, luego de la publicación que se dio a conocer ayer de la Universidad Católica Argentina, por un lado. Hablando de convenios y cuestiones con nuestra provincia puntualmente, con Córdoba, y de las políticas de Estado que hay que tomar para paliar de alguna manera estos números tremendos que no dejan de llamar la atención y que es la pobreza estructural en la Argentina. Sí, bueno, precisamente eso es lo que proponemos como solución o una posible salida, ¿no? La toma de conciencia y la idea de que tenemos que desarrollar políticas de Estado, porque estamos ante un problema estructural desde hace varias décadas, ¿no? Entonces no depende ni de un gobierno específico, porque trascendió ya varios gobiernos, no depende de una forma de pensar o de una forma de encarar la economía o las medidas económicas, sino que es mucho más serio el problema, ¿no? Siempre abogamos nosotros por la necesidad de políticas de Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Que sean políticas consensuadas, ¿sí? Y que no dependan solo de un gobierno ni tampoco solo del sistema político, sino que tienen que ser también acordadas y consensuadas con los principales factores productivos. Es decir, es muy importante que en esa mesa de diálogo, de concertación en los empresarios, que al fin y al cabo el sector privado es el que genera un empleo genuino o mayoritariamente lo genera, también los formadores de precios, porque hay un problema muy serio de inflación en Argentina, también inversores con algún formato, porque un tema serio es la falta de inversiones, ¿no? Los sindicatos que representan a los trabajadores, las organizaciones de base, porque representan a parte de los excluidos de todos estos sistemas que estamos hablando, y muy indispensable el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Tenemos universidades muy importantes, ¿no? Tanto por supuesto públicas y también privadas,
el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de Tecnología Agropecuaria, porque tenemos que poner en juego el pensamiento, la capacidad de generar bienes y servicios que sean comercializables no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Ponernos de acuerdo en eso, en una mesa y sentarnos a un lugar donde todos los sectores van a tener que perder algo, ¿no? Eso es otra cosa que nos tenemos que mentalizar también. Ahora, Eduardo, por ejemplo, pienso que, bueno, se han tomado algunas acciones, por ejemplo, la Mesa contra el Hambre, que se había inaugurado al comienzo de año. Sin embargo, también entiendo lo que usted decía, son años y años, no es fácil salir de esta situación, pero ¿cómo hicieron, usted conoce, cómo hicieron aquellos países, por ejemplo, que redujeron las cifras de desocupación, que redujeron las cifras de pobreza? ¿Qué estrategias utilizaron? Porque parece una historia de nunca acabar en Argentina. Lamentablemente en Argentina tenemos problemas que otros países no los tienen, muy poco, ¿no? Como es la inflación, como es no poder tener un crecimiento medianamente sostenido y crisis muy recurrente, ¿no? Cuando vemos el resto de nuestros vecinos, aunque partieron de situaciones, ahí hablamos de décadas atrás, mucho más adversas, ellos tienen una tendencia diferente, ¿no? Como que despacito, también con sus idas y vueltas, van como avanzando, la tendencia es avanzar y nuestra tendencia lamentablemente es declinante. Y lo que falta es ese diseño, como recién posiblemente hablaron con el señor ministro, un diseño de políticas de Estado que sean serias, ¿no? De tener un esquema también que favorezca la producción, de tener una estabilidad monetaria, una estabilidad jurídica también para que las inversiones vengan en forma más contundente, y ese vuelvan que fue un fallido en realidad. Pensemos también cuánto del ahorro argentino no está puesto en disponibilidad en Argentina o está en Argentina en un sistema que no es el sistema bancario, no en una caja de seguridad o escondido en algún lado, ¿no? Es decir, siempre se habla de esos ahorros de los argentinos y que no tenemos no podemos construir como sociedad la confianza suficiente para que eso esté en una parte productiva y hasta que se pueda prestar para las pymes, ¿no? Con préstamos blandos hasta podría ser, ¿no? Es decir, nos queda mucho para hacer y muchas cosas para definir, pero si no podemos lograr confianza con todo lo que inspira eso, la parte jurídica, la parte económica, la parte social, la parte de que un empleador no sienta que después el trabajador que está tomando puede ser una amenaza en el futuro, y ven que estas cosas están como al borde, porque son cuestiones que están en tensiones, ¿no? Siempre decimos los especialistas del mercado de trabajo y del desarrollo que hay que proteger los derechos de los trabajadores, por un lado, pero por el otro lado puede aparecer un discurso de que hay que llevar una flexibilización extrema, y por eso son que es tan difícil, no encontramos un punto medio, ¿no? O no encontramos una ecuación utilitaria que nos lleve a un buen destino. Eso es uno de los problemas más serios. Eduardo, bueno, quería preguntarle por un montón de cosas más, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo, viene otro programa. Después la cuestión metodológica, las cifras, la pobreza que no deja de crecer. Lamentablemente año a año vemos esto, pero la gestión de la pandemia que se preveía iba a tener un impacto tremendo, ha arrojado un número menor, por ejemplo, que en comparación con el año pasado, en donde no había pandemia. Bueno, de eso está todo disponible, ¿no? El informe, así que invitamos a la gente a que lo pueda detallar y pueda ingresar a la UCA para ver el informe recientemente publicado. Le agradecemos el contacto, pero tenemos que terminar acá la entrevista. Sí, bueno, disculpen también estos problemas de comunicación, muchísimas gracias, está todo disponible en la web www.uca.edu.ar. Muchas gracias por tenerlo en cuenta. Muy amable de su parte, gracias por atendernos. Era este investigador, observador de la UCA que amablemente siempre, todos los años, nos explica punto por punto, sí. Y es muy interesante ver la metodología, ¿no?